Y nada, esto es un poco el tema del experimento Filadelfia, que creo que va a encadenar con tu siguiente tema, ¿no? Sí, yo el siguiente tema que propongo, bueno, que me he preparado, es la catástrofe del Wilhelm Gustloff, que es una catástrofe completamente desconocida. No sé si antes de que te lo comentase la conocías o no, No, pero la verdad que no. yo Pues no. realmente la descubrí en la universidad. En la materia de seguridad nos mandaron a hacer pues trabajos sobre catástrofes marítimas. Y todo el mundo pues elige el Titanic, bueno, las que todos conocemos, ¿no? Los famosos. Y un poco de descarte, no sé por qué me cuadro así, quedaba el Wilhelm Gustloff y alguna más, ¿no? Y bueno, pues cogí el Wilhelm Gustloff. Y después de que estuve investigando, pues me marcó mucho realmente y me parece, bueno, yo soy muy pro memoria histórica, en plan que tenemos que conocer de dónde venimos, lo que ha pasado y un poco marca lo que somos hoy, ¿no? Como sociedad también. Y el Wilhelm Gustloff, pues puede ser que quedase en el olvido y todos sus muertos, un poco pues por ser un barco que fue hundido durante la Segunda Guerra Mundial o a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y ya bien sea por propaganda o simplemente por ser en tiempos de guerra, pues se ocultó o quedó en el olvido, ¿no? Y bueno, pues vamos a ello. El Wilhelm Gustloff fue construido en 1937 por la organización nazi en parte de la fuerza a través de la alegría, que era un poco, pues, un, digamos, departamento o sector que se encargaba de hacer propaganda nazi, ¿no? A favor. Era un barco en plan crucero de súper lujo para, pues, bueno, para la gente del partido. Y eso hacía, pues, bueno, pues, si hacían vídeos propagandísticos, fotos, no sé qué, pues el gran lujo, ¿no? La raza y lo bien que estaban en ese barco. Y podéis, imaginen, en 1937, pues un barco con piscinas, con no sé qué, viajando a sitios exóticos, con las familias idílicas, raza aria. Pues bueno, todo muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? Que, bueno, empieza la Segunda Guerra Mundial y el barco pasa de ser ya un crucero de lujo a un barco hospital. Y después también pasó a ser un barco refugio, digamos, o un cuartel flotante para submarinistas alemanes. Ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el Ejército Rojo avanzando rápidamente, el Wilhelm Gustloff se encarga, bueno, durante la Operación Aníbal, que era un retroceso del ejército. Cuando tú digas seguimos. Bueno, pues durante la Operación Aníbal fue una evacuación masiva de soldados alemanes. Perdón. Vale. La Operación Aníbal, que fue la evacuación de soldados alemanes, bueno, un retroceso, digamos, para evitar pues la masacre que estaban ya sufriendo al final de la guerra, ¿no? ¿Qué pasó? El Wilhelm Gustloff tenía una capacidad para un máximo de 2.000 personas, pero por la urgencia del momento, Lo inflaron más. bueno, ya había hecho algún viaje, pero en ese último llevaba, se calcula que unas 10.000 personas, incluso podría llevar más. Ya ni Eso pueden Madre imaginar mía. que iban las cubiertas abarrotadas y todos los espacios del barco Claro, tiene al, 4 veces más que su capacidad. Madre al mía, qué máximo. locura. Entonces, pero bueno, muchos de esos evacuados no eran todos soldados, porque los soldados estaban destinados a un destino, pero viajaban en ese barco con todas sus familias. O sea, que la mayor parte de esas 10.000 personas eran Civiles. hijos, mujeres de soldados, maridos, gente que trabajaba en hospitales de campaña, muchos civiles, como Son dice totalmente Alberto. civiles, que no había nada de guerra, de soldados, ni había. Sí que sí. Pues el día 30 de enero de 1945 el barco fue detectado
por un submarino soviético, el S-13, que estaba comandado por Alexander Marinesko. Y bueno, lo detectaron, 3 torpedos y en 70 minutos el barco estaba en el fondo. Madre mía. ¿Qué pasa? Obviamente el barco no estaba preparado para llevar 10.000 personas, no había botes salvavidas ni chalecos Nada, claro. para 10.000 personas. Seguramente no lo habría ni para las 2000, ¿no? Que en teoría que... No, en esa época ¿Sí? ya sí, porque bueno, después del Titanic Se ya empezaba... salió un reglamento internacional en la que había que, a ver, Tenía que estar bien preparado eso, ¿no? al menos medios para evacuación de la capacidad del barco, ¿no? Pero obviamente para 10.000, ¿no? Llevaban 5 veces la capacidad del barco. Claro, es que joder. Uf. Y en 70 minutos el barco se hundió. Una cosa que hizo que muy poca gente sobreviviese, vamos, solo sobrevivieron 1.200 personas, fue que las aguas estaban bueno, a menos 10 grados. O sea, muchísima gente murió de hipotermia. Pero ¿cuánto... ¿Qué barco lo vino a su rescate? No se sabe tampoco, ¿no? Es que fue demasiado rápido. Así como el Titanic o hay muchos barcos. Y los supervivientes entonces como... En los medios que había de evacuación, estuve Vale. bueno, viendo algún documental y tal, y bueno, de supervivientes que dicen que eso era Una pues un crima. sálvase quien pueda, ahí sálvese quien pueda, ¿no? En plan la gente matándose para subir a un bote Me salvavidas. imagino. Y en el agua es que era imposible sobrevivir. A menos 10 grados, vamos, vives 10 minutos, Sí, como sí, mucho, claro. y quien lo aguante. Qué locura. Y bueno, a tener en cuenta es que el Titanic, que es seguramente el casco que todos conocemos, el más famoso, bien sea por la película y así, tuvo 1.500 muertos. Estamos hablando de 9.000 personas. Claro. Es muchísima gente. Posiblemente más, porque si va en su capacidad sobrepasando los 10.000, pues... Madre mía. Y claro, un poco a la reflexión, porque se ha quedado en el olvido. Porque no le interesó al ejército soviético hacer propaganda de esa victoria Porque eran todos de su civiles, parte, claro. o porque fue en tiempos bélicos y había otras cosas, ya, como el holocausto, que había sido peor, o porque no se habla de esto, o queda esto desconocido, ¿no? También, bueno, hay la parte, ¿no? Que a lo mejor, como éticamente, No fue correcto. no fue un ataque tampoco A un barco militar. a un barco militar, sino que la mayoría que murieron fueron civiles. A lo mejor la parte ética pues queda un poco cuestionable y queda un poco en vergüenza o se oculta por eso. Y bueno, es un recordatorio de que en tiempos de guerra pues ocurren cosas terribles Y tan terribles. y muchas cosas de las que no pues, salen a la luz o quedan más ocultas, como puede ser esta. Pero bueno, Es que debería darse a conocer. sí, la verdad que sí, porque es una cosa que no debería de volverse a repetir. Que bueno, yo creo que tampoco a tiempos de hoy no se repetiría, porque ya de entrada no entrarían tantos en un barco donde no estuviera preparado, ¿no? Pero sí que es verdad que esperemos que no se repita algo así. Yo creo que, de mi punto de vista, no se le dio tanto bombo mediático como tal, porque desde mi punto de vista a nivel histórico, que es muy bajo, que tampoco soy gran conocedor de la historia, quitando lo del Holocausto, salvajadas de ese tipo no se han hecho. O sea, sí que se han hecho en modo individual a veces en algún país, pero en guerras como tal, normalmente siempre se ha matado, obviamente en batalla, ¿no? Y luego, bueno, la gente que ha quedado capturada, ¿no? Por el enemigo, eso sí que luego han sido ejecutados muchos, pero bueno, no vamos a decir que eso esté bien visto, pero desde el punto honorífico, por así decirlo, de la gran mayoría de países, eso es como que no está bien visto, pero tampoco está mal visto. Pero claro, hacer ataques a sitios públicos donde simplemente hay civiles que no están armados ni nada, eso siempre, hasta el día de hoy, siempre ha estado muy, muy mal visto. Entonces, supongo que por eso no
no quisieron ponerse la medallita, ¿no? Porque al final estaban masacrando a gente que ni siquiera estaba preparada ni nada, ¿sabes? Pero, heavy, ¿eh? Un poco, y ahora bueno, ya que nos hemos puesto serios, vamos un poco a la parte más de conspiración, volviendo un poco a lo que a lo mejor nos puede enganchar un poco más. Sí, es un caso muy heavy. Es que dicen que podría estar relacionado con el experimento Filadelfia del que hablaba Alberto. ¿Por qué? El experimento Filadelfia fue por parte del ejército de los Estados Unidos. Pero, obviamente, y como sabemos, en la guerra había otro bando. El otro bando también experimentaba con tecnologías y demás. Pues dicen que a bordo de ese barco podían estar viajando científicos, alemanes en este caso, que estuviesen trabajando en una tecnología similar o desarrollando una tecnología similar a la del experimento Filadelfia. ¿Qué haría eso? Pues que así como, digamos, estaban avanzando los americanos, los soviéticos, si Alemania conseguía desarrollar esa tecnología, podía volver a hacer un giro bueno, girar los tornos, ¿no? Sí, y coger una avanzativa de guerra. Pues dicen que podrían estar trabajando en eso y que por eso el Wilhelm Gustloff fue derribado. Era un objetivo del ejército soviético. O sea, que era un objetivo buscado del ejército soviético. Y que por eso, pues, ya la cuestión ética de si civiles o no civiles, pues quedaría menos afectada, ¿no? Es verdad o no es mentira, no hay nada que lo pruebe, pero podría ser. Como siempre, pero bueno, es que esto lo voy a repetir, perdona que te interrumpa, voy a hacer un incisillo aquí rápido. Esto lo voy a repetir, lo repetí antes, lo he repetido ahora y lo voy a repetir en el siguiente caso. Siempre hay que pensar que en estos casos se repiten en la historia una y otra vez. Siempre, casualmente donde viajaban ciertos científicos, ciertos tal, ha sido bombardeado o se ha estrellado el avión o se ha hundido el barco o ha desaparecido el coche o han desaparecido las personas. O sea, siempre se repite a lo largo de la historia cuando alguien comprometedor está en ese sitio. Claro que no, eso no justificaría pues de 10.000 personas. Exacto. Hubiese un X porcentaje de científicos, claro. Pero eso ha pasado y pasa, como no hace tanto un avión, ¿no? Que fue desaparecido. Derribado. Bueno, desapareció un avión, pero luego también hay otro caso que fue un famoso avión que fue derribado en zonas, ahora que me corrija alguien en los comentarios si me equivoco, en zona rusa, y viajaba alguien potente de cierto país. Y casualmente derribaron ese avión cuando ese avión era un avión comercial. Y dijeron que no, que se habían equivocado, que patatín, patatán, la historia de siempre, no, es casi una equivocación, pero sí, pero eso ya han muerto, eso ya no viven, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que te digo, se repite muchísimo en la historia. Pues esa es, bueno, la parte así un poco más de misterio, así. ¿Vosotros qué creéis? ¿Puedo estar relacionado? ¿Sí? ¿No? En mi caso, voy a dar mi sincera opinión. Yo creo que fue un ataque de guerra. Al final hay dos bandos enemigos entre ambos y en este caso el ejército soviético detectó un barco alemán, fue a por él. También supongo que no sabían ni la gente que iba a bordo, claro, ni si eran civiles, civiles, familias o militares. Lo derribaron. Yo creo que también. Y acabaron con ellos. De hecho, tengo entendido que el propio submarino rescató a algunas personas. Pues mira. Yo creo que también. Yo creo que al final ellos les llegó una información donde a lo mejor posiblemente fuesen estos científicos y dijeron, bueno, pues eso hay que echarlo abajo, no sabiendo a lo mejor que ese barco iba en sobrecarga de pasajeros, o sí, pero queremos creer que no, y aún así cogieron y decidieron hundirlo para que, bueno, esos científicos no llegaran al sitio que tenían que llegar ni siguieran investigando lo que tenían que investigar. Entonces, ¿tú sí crees que habían científicos que estaban desarrollando tecnologías relacionadas con...? 100%. Yo lo creo porque voy a hacer un inciso aquí con el tema del bando alemán.
a ellos, a los alemanes les encantaba hacer cosas, inventar cosas y bueno, trabajar con cosas sobre todo de tecnología exótica. Hablamos de tecnología exótica sobre, bueno, de gente que no entienda, la campana T-Glock, tema incluso hasta de ovnis ellos mismos. Bueno, también les gustaba mucho el tema místico. La operación Paperclip. Bueno, eso fue ya luego cuando ya acabó el bando alemán perdió, que muchos de los científicos que tenían en Rusia, en vez de ejecutarlo, meterlo en cárcel, dijeron, bueno, pues tú ahora vas a venirte a Estados Unidos y vas a trabajar para nosotros. Pero tenían gente muy potente y estaba investigando cosas muy raras, desde, vamos, ya te digo, desde, bueno, lo de la campana T-Glock, el que conozca el caso sabrá lo que es, el tema de los ovnis, buscar el super soldado, o sea, experimentar sobre todo en los cuerpos de la gente para conseguir que el cuerpo llegase a su máximo rendimiento y bueno, cosas así. Los alemanes en ese aspecto no tenían ningún tipo de ética y iban a lo que hiciera falta para esto. También es verdad que siempre se les ha puesto de malos a los alemanes porque sí que es verdad que dicen eso, pero estoy seguro que esto se ha hecho en todos los bandos. Bueno, escribe la historia el bando vencedor, ¿no? Efectivamente. Y también pues tienen sus, como ahora hemos visto, pues el bando vencedor, supuestamente liberador, Claro. pues también ha cometido masacres porque 10.000, Claro. bueno, 9.000 muertos en 70 minutos. Un masacre total. Es, Poco pueden decir eso, ¿eh? No, y que ya te digo que aquí los americanos van de guardianes de Occidente, como se autonombran ellos, pero fíjate lo que hablábamos antes del MK Ultra experimentando ellos mismos con sus propios ciudadanos, ¿sabes? Drogándolos y haciendo cosas que, bueno, son barbarias, ¿no? Y muchos por fanatismo voluntarios. Sí. Entonces aquí, bueno, se le tilda de malos a ciertos países o a ciertos bandos de guerra, pero aquí al final todos acaban haciendo barbaridades, sobre todo en tiempos de guerra. Sí, a mí, bueno, me gustaría cerrar este tema pues diciendo que en mi opinión eso no justifica que este tipo de catástrofe queden en el olvido y tienen que servir para aprender de lo que no se tiene que volver a repetir. Exacto. Y al final una guerra es entre dos bandos y no debería afectar a los civiles. Al final... No debería, tú lo has dicho. 9.000 personas implican mucha gente que a día de hoy no está con nosotros, porque cada uno de los niños que en su momento murió, claro, a día de hoy serían abuelos. Claro, son familias que se perdieron ya. Con hijos, con nietos, e incluso a lo mejor ya con algún bisnieto, ¿no? Seguramente son familias ahí. Son generaciones que se han perdido. Exacto, son generaciones que se han perdido ya para siempre. Porque exactamente, a lo mejor alguno que, bueno, estaban ahí padres, abuelos y hijos, seguramente. Y ya pues esa gente no tendrá su descendencia. Es una pena la verdad lo que ocurre en tiempos de guerra. Seguramente muchos de ellos inocentes, ¿no? Sí, bueno, seguramente. Hay veces que también los bandos. El gran porcentaje. Vienen por el momento, ¿no? Aquí, eres joven y por tradición te tienes que alistar al ejército y según un año u otro eres de un bando o eres de otro. Y a lo mejor ni la has elegido tú pertenecer a uno o al otro, sino totalmente. Te alistas y te toca lo que te toca. O te obligan a alistarte también. Sí, o te obligan a alistarte. Que aquí vamos a entrar un poco en el tema filosófico, pero aquí en las guerras de hoy y en las del pasado, al final los que mueren son gente, ciudadanos de a pie, como tú y como yo, y los que acaban dando órdenes y los que nunca se manchan las manos de sangre ni acaban muriendo son los que están arriba, como siempre, los que tienen el poder, dando las órdenes y ellos ahí felices, como que dicen en sus casas o en sus fuertes. Y es un poco triste. Hay una famosa frase muy célebre, pero la verdad que no me acuerdo, que está relacionada con eso. Dicen, mueren los jóvenes y mientras los mayores alejados del campo de batalla... Es una frase muy famosa, lo siento, no me acuerdo. Pero dice un poco eso, que al final muere lo que es
la juventud, lo que tiene que perpetrar la especie, ¿no? Por así decirlo, en el campo de batalla, y sin embargo los viejos y decrépitos, como aquel que dice, están donde no tienen que estar, ahí decidiendo lo que no les toca, ¿no? Bueno, la gente que con supuestamente más fuerza, más energía, ¿no? Exacto. Está en primera línea, y los que toman las decisiones, que usan más esto, la Están cabeza, están en una oficina o en un despacho a miles y miles de kilómetros del campo de batalla. jugando a Tú lo has hundir dicho. la flota. Sí, 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 tal cual, ¿no? No era como antes, ¿no? En las guerras de antes, que decían que el capitán o el comandante Estar siempre ahí iba en en primera primera línea línea. con Así el debería, caballo. así debería de ser hoy en día. Ya verás como seguramente habría muchas menos guerras, ¿no? Pues sí. Pero bueno, Acabamos aquí un poco el tema sí, el reflexivo, ¿no? tema